Hola, estamos en 10 minutos de Alas de Luna con Anaí Vilena, actriz, acróbata, bailarina, mujer creadora multifacética, quiteña radicada en Cuenca, con quien vamos a conversar sobre su trabajo. Hola Anaí, muchas gracias por aceptar la invitación para estar en este espacio. Órale. Bueno, vamos a conversar ahora mismo de todo esto que nos está pasando desde el encierro. ¿Cómo tú, artista, lo has sentido, lo has palpado, toda esta energía de encierro y de miedo que se está viviendo actualmente? Uy, pues la verdad ha sido complicado, como que una es sensible, entonces como que sí ha tocado ciertas fibras ahí sensibles, pero ha sido interesante porque me ayuda a poder ver cosas que a lo mejor con el trajín del día a día, de lo cotidiano, de estar moviéndote de aquí para allá, uno no se da el chance de ver, ¿no? Entonces, más bien como que la cuarentena me ha caído bien para poder indagar en cosas de mí misma, que además siento que me han ayudado a ser creativa, porque siento que lo único que me está salvando en este momento, por ejemplo, es escribir, ¿no? Es alimentarme de arte, buscar películas de culto, buscar libros, buscar estudios, análisis sobre literatura, sobre el teatro, sobre el cine, ¿no? Entonces, como que por ese lado ha sido chévere porque me ha permitido explotar más mi creatividad. Qué bacán. Eres una mujer bastante creativa, Anaí. ¿Cómo empezaste con este mundo del arte? Remóntate a tus inicios. No sé si es que hay alguna anécdota de la niñez donde ya viste que por ahí más o menos iba la movida. Cuéntanos. Pues sí, en realidad empecé desde muy pequeña. Creo que desde chiquita como que mi ser buscaba la expresión artística porque probé varias cosas. Por un lado me gustaba mucho como el deporte, entonces me entregué a la natación, me entregué al básquet, al fútbol, al vóley, como que esa cuestión física me llamaba mucho la atención desde pequeña, pero por otro lado también necesitaba esta cuestión de la sensibilidad, o sea, de conectar con mis sentidos para poderme expresar, ¿no? De una manera igual súper inconsciente, porque uno cuando es niña no lo puede pensar de una manera crítica, ¿no? Pero sí, creo que empezó todo cuando me di cuenta que me gustaban los idiomas, como que en la escuela donde yo estaba, en realidad yo crecí en Italia, entonces en la escuela en donde yo estaba en Italia, les enseñaba español a mis compañeros y, y también como que teníamos un club en el recreo en donde nos juntábamos para leer poesía o para escribir poesía. Nos encantaba como la poesía. Y también como que empecé a investigar como por dónde podría ir esta cuestión de conectar con mis sentidos, cuál era la expresión que me gustaba más. Investigué un poco en la cerámica, investigué un poco en la literatura, justamente, pintaba mucho cuando era niña, dibujaba mucho, era muy buena dibujante, algo que se ha perdido con el tiempo porque todo es práctica, ¿no? Y me gustaba mucho también tomar fotos. Y por ahí, como que probando una y otra cosa, a los 8 años audicioné para mi primera obra de teatro, que fue Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y básicamente empecé haciendo teatro en la escuela, o sea, con niños como de más o menos mi edad, era un teatro escolar, o sea, es más un hobby a esas edades, ¿no? Pero como que desde ahí algo hizo clic en mí y como que yo decía, chuta, creo que sí me gustaría ser actriz de grande. Qué lindo. ¿Y cuándo es que decides ya, sí quiero ser actriz, estudiar teatro, meterme a la universidad, irme a Cuenca, porque tú eres de Quito, ¿no? Y te trasladas a Cuenca a profundizar tus estudios. Bueno, sí, en realidad yo nací en Italia y llegué a Quito cuando tenía 12 años, o sea, para entrar a octavo de básica. ¿Ya? Y ahí como que seguí con el teatro, porque desde que empecé como que no pude dejarlo. Entonces, seguí con el teatro, entré en el patio de comedias, es más, cuando daban talleres para niños, entré en el patio de comedias, estuve en el patio 2 años
luego estuve 2 años en el Teatro del San Gabriel, del Colegio San Gabriel, como es un colegio solo de hombres. Yo tenía un profesor que me dijo, como necesitamos mujeres, yo sé que tú has hecho actuación ya antes, ¿no te interesaría como audicionar para estas obras? Y bueno, me quedé 2 años en el San Gabriel. Y con el tiempo, como que lamentablemente la sociedad te llena de ideas, sobre todo cuando eres adolescente, de que tienes que ser productivo en la sociedad, de que tienes que buscar la manera de apoyar a la sociedad y no ser un estorbo. Y como también tengo Ujú. familia bastante conservadora y religiosa, como que se me implantó poco a poco la idea en la cabeza de que tenía que buscar una carrera que más que llenarme tendría que darme plata. Me di cuenta Ujú. desde el inicio que iba a ser una carrera muy sacrificada, esta de entregar tu vida al arte, pero estaba dispuesta a hacerlo porque realmente me movía las tripas y había Mm, encontrado lo que realmente quería hacer. Entonces ahí dije, bueno, voy a estudiarlo mm. en la U y así empezó. ¿Y cómo así decides irte a Cuenca? Porque también en Quito está la facultad de teatro, la carrera de teatro. Bueno, en esos tiempos en Quito eh, se llamaba, era solo teatro. Y en Cuenca había la posibilidad como de hacer danza teatro, que a mí me llamaba mucho esta cuestión como de la interpretación, sí, pero también del movimiento. Y entonces empiezas a estudiar en la UDA y te das cuenta que ese es el camino que quieres recorrer toda tu vida. O sea, actualmente no te planteas ya hacer otra cosa, estás súper enfocada y entusiasmada con el arte, digámoslo, con el teatro y el movimiento que también te llama, ¿no? Sí, de hecho sí, por ahí va como mi eje central del arte, ¿no? Para mí el movimiento es vida y cuando me muevo me siento viva, así que por ahí digamos que me di cuenta que sí, eso era lo que quería hacer toda la vida, pero también me empezó a surgir esta cuestión de la música, ¿sabes? Como que siempre Ujú. mi papá es músico y bailarín, Mm, además que es profesor de idiomas. Entonces, como wow, que por ahí empecé a conectar las cosas, claro. empecé a darme cuenta como que de dónde venía esta pasión y, y me di cuenta como que del lado de papá tengo esta cuestión artística, ¿no? Y, Ujú. y me di cuenta que desde siempre quería también cantar, porque de niña también me gustaba mucho la idea de proyectarme como cantante, me gusta mucho el canto. Y a mitad carrera, de hecho, de teatro en la UDA, incursioné en una banda indie de rock, de Mm, post-punk ahí en Cuenca y como que ya, dije, oh no, sí quiero hacer música también. Y bueno, ajá. ahora con la cuarentena me he dado el chance de conectarme muchísimo con este lado también musical, como estoy tratando de aprender la guitarra, estoy cantando. Entonces sí, el Ujú. eje principal creo que sí es el movimiento, sí es la interpretación, pero también me atrae muchísimo la música. En realidad todo el arte. O sea, no Ujú. puedo como desligarme de los No, libros, de la claro, es que es pintura. fascinante. Sí, no puedo, pero sí, digamos que ese es mi eje central. Qué belleza. Me identifico totalmente contigo. Anaí, y hablando un poco de la relación que tú tienes con Cuenca, en la parte artística y la que tienes con Quito, ¿cómo tú la podrías describir? Eh, pues bueno, como estuve bastantes años en Cuenca, creo que mi círculo se ha expandido más en Cuenca, como que tengo más contactos, trabajé con igual varias empresas en Cuenca, entonces digamos que Cuenca fue mi escuela, ¿entiendes? Pero también tengo bastantes contactos en Quito, hay muchos amigos que hacen arte en Quito, no solo teatro, sino todo tipo de arte y pues antes de la cuarentena uno de mis objetivos era como venir a Quito a tratar de investigar un poco también cómo estaban las cosas aquí. Sí me he movido aquí, Ujú. pero la verdad es que me estresa un poco como el ritmo de las ciudades grandes, ¿no? Como el caos que se Ujú. vive a diario en las capitales o en las ciudades grandes como Quito, como Guayaquil. Pero Ujú. considero que sí es algo importante que hay que aprender a sobrellevar porque, o sea, Ujú. en el mundo del arte nunca paras, ¿entiendes? Y más en este país Claro, en el que pues lamentablemente claro. no se aprecia como debería Ujú. ser. Entonces sí, Ujú. creo que igual es una súper buena escuela como hacer teatro o hacer arte en Quito, ¿no? Ujú.
Y en el tema de tus proyectos artísticos, háblanos un poco, ¿no? De Valle de Memorias, tu obra, la que llevaste a Galápagos y de algunos otros proyectos que hayas ya estado realizando más allá de la universidad. Pues digamos que mis proyectos artísticos en cuanto a obras de teatro siempre se han basado en la temática como de la mujer. O sea, de una u otra Ujú, manera, inconscientemente he ido abordando esos temas como de la mujer, del empoderamiento femenino, del maltrato femenino, o de las nuevas feminidades, o de las masculinidades también, ¿no? En la feminidad. Entonces, digamos que antes de Valle de Memorias, sí ya tenía como estos antecedentes por donde yo me daba cuenta de que me gustaba hablar de este tema justamente, ¿no? Y en Valle de Memorias como que simplemente reventó la cosa, como que conecté muchas cosas que a mí me apasionan, entre ellas, aparte del arte, también me apasiona como la espiritualidad, la magia, entonces ujú, justamente por ello es que investigué en este tema de las brujas de Imbabura, ¿no? De las famosas ujú, voladoras. Y fue que ujú, llegué después de un trabajo antropológico y de un trabajo también intelectual, porque a la final Valle de Memorias es el producto de mi tesis de graduación de la ujú, carrera de arte teatral. Entonces, después de todo ese trabajo, llegué a montar pues este trabajo que se llama Valle de Memorias y que habla justamente como de una brujita, ¿no? De una brujita adolescente que está entrando más bien como a la etapa adulta, que se enamora de alguien que no tiene que enamorarse y que ujú, termina sufriendo las consecuencias de un amor imposible, digamos, ¿no? Entonces, ahí ujú, cuenta la historia de esta mujer abnegada, porque siempre como que dentro de las feminidades se tocan estos temas, ¿no? Como la sumisión de la ujú. mujer, el ser abnegada, el, el no poder hacer lo que realmente a una le llena o lo que realmente una quisiera, ¿no? Entonces creo que en Valle de Memorias Ujú, eso. mm, qué bonito. Y aparte de Valle de Memorias, has estado como también explorando otros espacios. Háblanos de la parte del ULA. Pues sí, aparte Lula, antes de Lula, también ahorita como que decidí escribir una obra de títeres para niños. Oh, Y qué claro, lindo. y ya se aleja un poco como de esta cuestión de la feminidad, ya hablo más de otras cosas, ¿no? Entonces como que sí dentro del teatro mismo o de la danza me gusta como empezar a investigar cosas para trascenderme a mí misma, ¿no? No seguir hablando como de lo mismo. Está bien como entender por dónde quiero ir como artista, pero también me gusta como ponerme la difícil a mí misma, ¿no? Entonces sí, Ujú, de esas también con esta cuestión, con este pensamiento de ponerme la difícil a mí misma, empecé a hacer hula, luego de algunos años de dedicarme como a hacer un poco de circo, porque yo ujú, como que en un inicio traté de hacer hula hula y decía, no, esto no es para mí, no puedo, me siento inútil, me frustro, no puedo, no puedo. Entonces como que me dediqué un poco más al circo por lo mismo, o sea, a las otras áreas del circo, porque el hula hula también hace parte del mundo circense, ¿no? Y un día, ujú, no sé qué pasó, como que estaba en la universidad y una amiga lleva justamente un hula hula y yo no sabía cómo darle vueltas a esa cosa. Y otra amiga me dice como, no, intenta este tipo de movimiento. Y como que lo intenté y me salió y dije, ¡ah, ya me salió, ya! Y me embalé, o sea, de ahí empecé a tomar talleres, darme mis propios hulas. Una de mis mejores amigas de Quito, de hecho, tiene su propia marca de hulas hulas, trabaja mm, haciendo hulas y también dando clases, ¿no? Entonces, como que poco a poco me empecé a meter más y más y más y más. Y pues ahora es otra de mis pasiones que no puedo dejar y a donde vaya me llevo mi hula. Tú misma mm. me viste en Galápagos jalada el hula de arriba abajo porque también es una cuestión de mover el cuerpo en espiral. Y la espiral Ujú, es mágica, o sea, la espiral sí. canaliza energía de una manera brutal. Entonces, como hacer espiral en Ujú. movimiento es una manera también como muy profunda de conectarse con una. Anaí, ¿qué proyectos ahora, después de todo esto que estamos viviendo, se te ocurre que puedas como crear para continuar resistiendo en este camino?
Uy, pues como te dije, ahorita estaba como escribiendo esta obra de títeres para niños porque sigo creyendo que realmente hay que plantar semillas de conciencia en los más pequeños. O sea, ellos Ujú, son la única salvación a este mundo podrido. Ellos son los ujú, únicos que pueden aportar algo nuevo y cambiar el camino de la historia, ujú, ¿no? Entonces, por eso es que ujú, también mi grupo se llama Muyu Teatro. Muyu significa semilla, entonces creo en el arte como una semilla de conciencia social, ¿entiendes? Entonces, ujú, digamos que por ahí va eh, la motivación para justamente escribir esta obra de títeres, pero también tengo en mente otros proyectos como por ejemplo empezar eh, a entrarle a la música de una manera más profunda, más seria, o seguir con mis proyectos de adueñarme de alguna manera, más bien de compartir en espacios públicos y no convencionales arte. Entonces, creo que me gustaría mucho investigar más como en la improvisación callejera, porque me he presentado en la calle y en espacios no convencionales, pero siempre con obras que ya son planteadas, que ya tienen claro. una estructura, entonces que si sé que por aquí se pierde un poco quizás el hilo, sé que tengo que retomarlo por acá. En cambio, como que me gustaría ir ya al espacio público a improvisar como desde cero, ¿sabes? Me gustaría ahondar un poco más en mi payaso, me gusta mucho la payasería, me encanta la payasería y, Ujú, y en la cuestión del movimiento, también me interesa mucho el performance, muchísimo. Eso ya es algo más estructurado, pero sí, también me gustaría como hacer performances en espacios públicos. Entonces, digamos que ujú, por ahí me he dado cuenta que quiero seguir andando después de que ujú, termine esta cuarentena. ujú. Me habías hablado la otra vez de que también andas con ganas de viajar a tal vez un tiempo radicarte en otro país. Sí. ¿Qué país te llama? ¿O qué Bueno, países? bueno, primero, no sé, porque lo que pasa es que he estado viajando un poco, ¿no? Desde que empecemos con la cuarentena y me he dado cuenta que quiero descubrir el mundo de una manera muy desapegada. Entonces, para hacer eso tienes que desapegarte como de la idea de cómo es hacer arte en las ciudades, de cómo es eh, vivir en un lugar, ¿no? Entonces he estado como andando de un lugar a otro, conociendo igual artistas como de otros países, de Colombia, de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Guatemala, ¿sí, no? Y eso ha sido muy, muy rico porque te nutre un montón. Entonces, digamos que por ahora creo que me gustaría la idea de seguir un poco viajando como por Latinoamérica, creciendo como artista, haciendo arte en pueblos, en comunidades, en plazas, aprendiendo a improvisar en lugares públicos, disfrutando de la naturaleza, porque creo que por ahí va un poco mi búsqueda también estética, ¿no? Como mucho del contacto con la naturaleza. Entonces, por ahora Ujú, creo que mi intención sería más bien viajar para conocer las culturas y tener nuevos bagajes de creación, pero por otro lado me llama mucho la atención de regresar a Italia, que es mi país de nacimiento, en donde pasé mis primeros 12 años de vida. Solo que tengo que esperar a ver cómo se dan las cosas eh, y ver también cómo se revela la vida ante una. O sea, hay que permitir también que la vida revele qué planes tiene para ti, ¿no? Una muchas veces está ujú, ahí pensando, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y creo que con esto de viajar me he dado cuenta que prefiero dejarme sorprender y ver cómo se van dando las oportunidades, cómo pasan los trenes y agarrarlos. O sea, como ujú. más bien ver ¿Crees, qué se ha planificado con mi existencia y no yo que estoy planificando, ¿no? crees en el destino? Hasta cierto punto. Creo que hay ciertas cosas que sí están como diseñadas para que tengamos que vivirlas, pero creo que mucho depende de por dónde vayamos caminando para que esas cuestiones que ya están diseñadas se den tarde o temprano o de tal o cual modo. Ujú. Por ahí. ¿Y, y qué tan cierta es la voluntad que podemos tener nosotros como para
hablando o partiendo de que sí existiera el destino en cualquier medida, ¿qué tan cierta es nuestra voluntad como para poder modificarlo, cambiarlo? O ya está dado. Totalmente cierta, pero yo creo que va de la mano de un trabajo de conciencia. Yo creo que si eres una persona que has logrado como trascender tu conciencia por completo, te adueñas de tu destino por completo también. Pero si eres una persona que vas trabajando a la par, que más o menos creo que es por ahí por donde yo voy, pues vas viendo cómo tu conciencia sigue evolucionando a medida que se presentan justamente esas ocasiones en tu vida. Entonces, creo que la voluntad juega un papel súper importante, pero tiene mucho que ver con el trabajo de la conciencia, porque la voluntad Ujú, sin conciencia es como, ujú. no sé, pan sin café. ¿Y, y qué sería la trascendencia de la conciencia entonces? Uy, pues ahí ya estamos entrando en temas espirituales, o sea, ya Ajá, tiene ya nos mucho estamos que ver. metiendo en huecos más profundos. Vamos a ver a Claro, dónde nos lleva. claro, pero sabes que de alguna manera el arte nos lleva a eso. O sea, yo no conozco una persona que con el arte no haya podido descubrir sus demonios, sus ángeles, eh, sus vibraciones internas, ¿no? En general. Pero sí, creo que, no sé cómo decirlo, pero creo que eh, como trascender la conciencia tiene mucho que ver con la iluminación, con saber cuál es el propósito de nuestra alma en esta encarnación, porque sí, soy una persona que creo en la reencarnación. Yo misma he podido como Ujú, viajar a otras vidas mías, entonces, o sea, ya cuando ujú, lo vives y claro, cuando ves que otras sí, personas lo viven, ya te das cuenta que no estás tan loca, ¿no? Entonces yo creo que ya. la trascendencia de la conciencia empieza justamente con ponerle conciencia a cada cosa que hacemos, que no es nada fácil, o sea, Que no es nada fácil. Y aún más difícil es en los temas emocionales, porque de pronto puedes ser más consciente de las cosas físicas por el hecho de que lo estás haciendo y es muy claro, es concreto, es visible. Sin embargo, las emociones son bien juguetonas, porque tú a veces puedes estar creyendo que sientes esa cosa, pero si es que te sinceras contigo misma y te pones en un estado meditativo, ves que no es eso lo que estás sintiendo, sino que está más adentro todavía y luego escarbas más y ves que hay raíces y esas raíces responden a un montón de años, de la niñez, de vidas pasadas, de entendimientos, de lo que has aprendido con la gente. O sea, te entiendo mucho cuando me dices esto de la atención plena y sí, es un camino bastante difícil, pero creo que es el único que puede hacer que nuestro tránsito por esta vida sea como menos dolorosa o menos inerte, porque o bien te puede llevar al caos total de sentir que todo es una mierda, o a una ceguera total donde no sabes para qué chuchas estás aquí, o sea, vives, te mueres, chao, o sea, no sé cómo vivir sin vivir. claro, Entonces el equilibrio tal vez sea eso, ¿no? Esa búsqueda del equilibrio, de saber que hay tanto dolor y tanta cosa muy fuerte en el mundo, pero que a su vez también es una manifestación divina y preciosa en nuestra propia existencia. claro, es que No va sé. por ahí. Yo creo que es una cuestión justamente como de armonizar nuestros polos, porque somos seres humanos, tenemos límites y tenemos opuestos, ¿no? Y Ujú, por ahí yo creo que va como esa trascendencia de la conciencia para más allá de la iluminación, o sea, ya estamos haciendo bastante trabajo con llegar a un punto medio de nuestra existencia, justamente a eso que te decía de la armonización, para darle un significado a nuestra existencia. Como tú decías, que no sea una existencia inerte, o sea, estoy porque, no sé, mi mamá me parió, ¿entiendes? No, sino ujú, que tratar de entender más allá de por qué estoy, que puedes hacerlo con este trabajo de ir a las vidas pasadas, de buscar en tus heridas profundas de la niñez. Más allá de eso, creo que se trata de un para qué estoy, qué puedo hacer ujú, que aporte en este mundo algo de luz, que le dé a este mundo algo de amor, aunque sea un granito de arena. Porque mientras más lo hago yo, más va a resonar eso en los demás y más voy a permitir ujú, que el cambio se manifieste. Porque el cambio está ahí todo el tiempo, solo que no lo vemos. ujú.
Te entiendo, te entiendo. Qué bonito conversar sobre esto. Una herramienta también muy interesante como para poder tener unos entendimientos más profundos es el tarot. Y tú estás bastante relacionada con el tarot. ¿Cómo llega a tu vida? Uy, uy, fue en Cuenca también, de hecho, Cuenca, como te dije, fue mi escuela en muchos sentidos, no solo como artísticamente, sino también espiritualmente, o como en esta cuestión de ganar mi independencia, de ganar mi empoderamiento femenino, ¿no? Entonces, por ahí tengo un querido amigo mío muy cercano, hermano también de vidas pasadas, con el que resonamos desde el inicio. Él también es actor, él también es bailarín, y en algún momento como que me sacó las cartas, él me leyó el tarot y yo me quedé así, flipadísima, como, wow, o sea, como que algo también hizo clic dentro de mí y como que recordé que desde pequeña también podía ver ciertas cosas, eh, podía presenciar ciertos entes, ¿no? Eh, y como que creciendo lo había tapado mucho por como te decía que la sociedad a uno le acostumbra a meterle también ese chip, ¿no? De normalización. Y Ujú, cuando él me leyó las cartas dije, oye, yo quiero aprender, enséñame, yo quiero aprender. ujú, Y poco a poco, en ujú, realidad, como que él tomó otro camino porque empezó a hacer un montaje, justamente un ujú. montaje teatral en base a los arquetipos del tarot. Y yo a la par Qué hermoso. empecé ajá, fue hermoso. Y yo a la par empecé a estudiar por mi cuenta, en realidad, el tarot, basándome al inicio en Jodorowsky, en sus estudios sobre el tarot, y luego, pues, leyendo ya otras cosas, otros estudios, Ujú. debatiendo con él y con otro grupo. Con él teníamos un grupo eh, que se llamaba Tarot Infinito. Entonces era un grupo en donde nos centrábamos en leer el tarot y tratar también de sacar de ahí expresiones artísticas, ¿no? Entonces Ujú. por ahí empecé a leer el tarot y hasta ahora lo ¿Qué hago pasa? Ujú. y me ¿Qué encanta, la pasó verdad con me el encanta. grupo Tarot Infinito? Ay, no sé, Tarot Infinito pasó también como por ciertos ajustes, el Alejo Endara, que es quien lo fundó, él, él también como que pasó por otros procesos, ¿no? Entonces, como no murió, pero está ahí como quizás pausado, ¿no? Porque lo que pasa con el tarot es que llega un punto en el que justamente si no sabes controlar tu conciencia, quieres saberlo todo. Y hay cosas que es mejor no saberlas, Ujú, es mejor vivirlas. Entonces sí creo que el ujú. tarot debería ser usado como una herramienta para hacer luz sobre oscuridades de nuestra vida, sobre cosas que no entendemos o cuando estamos muy confundidos y necesitamos tomar una decisión. En esos momentos es súper importante como el tarot, pero si voy a estar leyendo el tarot por cualquier cosa, hasta ya pierde sentido, ¿entiendes? Claro, claro, totalmente. Como diría mi querida amiga Mónica, todo es medicina y todo es veneno. La misma cosa que puede sanarte puede volverse en tu contra y puede ser un veneno mortal. Para finalizar, quisiera que nos hagas algunas recomendaciones. Decirles a las personas que no se presionen a hacer de tal o cual manera, que no se presionen a vivir un proceso que necesitan experimentarlo paso a paso, paulatinamente, y que aprendan cómo escuchar su ritmo, ¿no? Justamente te comentaba que a mí me pasó con esto de la cuarentena que me decía, ay, pero es que tengo que ser más luz, pero es que tengo que vibrar más amor, porque ahorita lo que el mundo necesita es luz y no caos, y no miedo, y no pánico. Ya todos estamos en pánico, no necesitamos más de eso. Sí, perfecto, por ahí va la cuestión, pero hay que escuchar mucho el ritmo interno de cada uno y no forzarse, porque a la final hasta eso nos puede hacer daño. Entonces, escuchar, Ujú. respirar y caminar despacio, que es mejor lento, pero seguro. Así es. ¿Es? Qué bacán. Muchas gracias, Anaí. Me ha encantado compartir contigo un poco de tus palabras, intercambiar aquí reflexiones, saber sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria, sobre tus sueños, tu camino, ¿no? Honro tu camino. Muchas gracias, hermana, compañera, aquí por brindarnos tu tiempo. Y hasta la próxima. Espero que nos podamos volver a ver. Muchas Ay, muchas gracias. gracias, Lidia. Te quiero mucho, muchas gracias por tomarme en cuenta y ahí, a seguir resistiendo como mujeres, como Así creadoras, es. como artistas.
A que así sea. Toro viejito se murió, ya voló. Mañana comemos carne. Ay.